gusto tenerlos aquí en Perspectiva Verde. Muchas gracias por estar aquí. Nos acompaña el día de hoy la doctora Lourdes y el doctor Salvador. Hola, ¿cómo están? Muy bien, gracias. Aquí esperando tus preguntas y comentarios. Sí, aquí también todo bien, listos para platicar un rato sobre este tema de sustentabilidad. A ver cómo sale. Muchas gracias por aceptar la invitación. El podcast, como les comentaba, es pues a lo mejor una, una iniciativa que también surge como para hablar con gente que admiro como ustedes, admiro mucho su trabajo como científicos, para platicar con alguien acerca de los temas de sustentabilidad y con información, sobre todo información real, porque en esta era, no sé cómo lo han vivido ustedes, hay demasiada información, o sea, hay mucha información. Por un lado es bueno que hay mucha información sobre sustentabilidad, pero por otro lado hay tanta que no sabemos cuál elegir. No sé si les ha pasado que se han topado demasiada información o hay mucha exposición a ella. De hecho, es uno de los problemas que podemos considerar de que los alumnos, en el caso del programa de la maestría, les cuesta trabajo, no saben discernir cuál información tomar y también no saben limitarse, hasta qué punto dejar ya la información para dedicarse a asimilarla. Ya posteriormente sí, pues pueden continuar profundizando, pero primero tienen que elegir, pues, no sé, un stock, asimilarla y tomar sus ideas y después ya profundizar. Porque si se dedican nada más a ver, a buscar un tema y a buscar y a buscar y a buscar y a buscar información, nunca terminan. Sí, esta es una de las situaciones que vemos en la actualidad, la cantidad de información que hay por todas partes, sobre todo con la cuestión de Internet, las redes sociales y eso, pues sí, muchas veces hay un mundo de información y luego es difícil identificar aquella que que tiene alguna componente empírica, alguna componente que no lo es tanto, alguna componente histórica. Es difícil. Y bueno, ese es algo de lo que hay que hacer en la actualidad, tratar de identificar qué información es adecuada, qué información es correcta, qué información tomamos para tomar algunas decisiones. Y bueno, aquí otra cosa que va con el tema que también lo quería hacer, pero pues ahorita ya se va conformando bien. En su caso, por ejemplo, en su formación doctoral de la doctora Lourdes, me parece doctora en ciencias químicas por la Universidad de Málaga en España, ¿verdad? El doctor Carlos por la universidad, doctor en producción y automatización, ¿verdad? De la Universidad de Grenoble, Francia, ¿cómo se pronuncia? Es el instituto, bueno, cuando yo estaba era el Institut National Polytechnique de Grenoble. Eh, Ahora es Grenoble y hay ya no me acuerdo, ya lo cambiaron al inglés, pero entonces es del Politécnico, es formación politécnica, pues. Ah, ok. Y bueno, aquí la pregunta está, y también como manera de introducción, su formación doctoral no tiene como tal un nombre específico en la rama de sustentabilidad, como es en el caso en el que ahorita ustedes desempeñan el cargo de profesor investigador, ¿verdad? Que son profesores investigadores del programa de maestría y doctorado en ciencias en sustentabilidad de los recursos naturales y energía. Entonces, ahora que están en este programa, ustedes en su formación doctoral no tenían como tal digamos, una formación en ese tema en específico. ¿Cómo le hicieron para llegar ahora a ser profesores investigadores de un programa que tiene ese nombre, pero con la formación específicamente no en ese nombre? ¿Cómo fue ese camino? Bueno, es que son modas. En realidad, eso de tener ya un programa que diga sustentabilidad o otro programa que diga nanomateriales u otro programa que diga, no sé, en este momento ya no se me ocurre otro más, son solo modas. En la realidad, desde tiempos ancestrales, que ya no me tocaron a mí, quizá Chabelo, eh, se
han tocado estos temas, han sido importantes, bastante importantes. Anteriormente se le llamaba, qué sé yo, aprovechamiento integral de los recursos, eh, tratamientos, no eran tratamientos verdes, pero eran tratamientos no agresivos. Se buscaba también el ubicar procesos que condujeran a un producto que diera la menor cantidad de residuos. No le decían residuos, pero sí era eso. Entonces, sí son, de alguna manera son modas que se van adoptando de acuerdo a las condiciones del mismo desarrollo social, económico, político incluso. Entonces, en mi caso, pues yo soy química e hice un doctorado pues en ciencias químicas, orientado en ciencias químicas y trabajé con materiales, con el diseño y desarrollo de materiales para mejorar procesos que mejoraran la calidad de combustibles fósiles, efectivamente, pero lo que se buscaba era retener, sobre todo azufre y algunos otros compuestos NOx, para evitar la emisión de ellos hacia el medio ambiente. Entonces, nuestros procesos para obtener los materiales que íbamos a utilizar en ello buscaban, de alguna manera, mitigar la problemática que se estaba generando en el ambiente y por otro lado también el conseguir una síntesis lo menos impactante posible, con materiales baratos y con materiales que fueran fáciles de sintetizar y que no generaran residuos o muchos residuos que al final pues dieran un balance negativo ya en el proceso. Y durante mi formación yo recuerdo muy bien que discutíamos mucho al respecto de aprovechamiento de residuos. Por ejemplo, uno de ellos, y que lo recuerdo, pero así perfectamente, era que se decía o platicábamos mucho acerca de los residuos de la industria porcícola, que esos residuos no servían para nada, que eran los más difíciles de tratar, los más difíciles de aprovechar y que definitivamente no se utilizaban para nada. Mientras que los residuos de la industria ganadera sí se utilizaban ya como fertilizantes, los de la industria avícola también se utilizaban para la fabricación de incluso algunos alimentos, algunos piensos y también como fertilizantes. En el caso de los residuos de la industria porcícola, de veras, así como que en ese entonces, hace ya muchos años, no voy a decirles cuántos, lo veían o se veía como que era un área de oportunidad muy alta porque no se le veía a ninguna aplicación. Y en la actualidad, pues ya se le vio muchas aplicaciones en realidad y una muy fuerte en la generación de energía. Entonces, pues a lo que voy es que si bien mi formación fue ciencias químicas en materiales para el mejoramiento de combustibles diésel, eh, en realidad estábamos haciendo sustentabilidad, pero no se utilizaba esa palabra. Ujú. Algo muy parecido sucedió en mi caso. Yo soy ingeniero en electrónica, hice la maestría en control automático, y en la formación de la ingeniería como tal, pues no había tampoco algunos cursos que estuvieran orientados hacia la parte de medio ambiente o ese tipo de cosas. No, no era algo que estuviera considerado. En el caso de la maestría, pues tampoco. Lo que hacíamos eran matemáticas aplicadas, podría decirse. Entonces, ya en la selección de los proyectos de tesis, a mí me llamó la atención uno que era el moderado y control de una planta de tratamiento de aguas residuales por vía anaeróbica. En ese entonces yo no tenía ni idea de qué era la digestión anaeróbica, no tenía ni idea de qué era bueno, sí sabía que el agua residual había que tratarse, había que hacer algo antes de enviarla a los ríos y todo eso. Entonces, desde luego que conocía la problemática, pero cómo abordarla no tenía idea, no sabía qué era el proceso de tratamiento de aguas, cómo era. Y entonces se me hizo muy interesante porque era aplicar todas esas cosas que nos habían enseñado tanto en la maestría como en la carrera, en un proceso real, que tenía muchas vertientes y que tenía un impacto por todas partes, social, económico, ambiental.
Y entonces elegí ese tema y ahí fue cuando empecé a estudiar el proceso de digestión aeróbica para tratamiento de aguas residuales. En un primer momento era únicamente ver ecuaciones, era ver cómo hacer simulaciones, cómo se comportaba una variable y otra, cómo podíamos modificarla, hacer que tuviéramos biogás. A mí me decían eso, biogás. No tenía muy claro en ese entonces qué era como tal el biogás. Y pues bueno, en esa parte de la maestría me adentré al estudio teórico de un proceso de tratamiento de aguas residuales. Entonces ya iba una orientación hacia la parte de medio ambiente y por lo tanto hacia la sustentabilidad. Ya en el doctorado fue una continuación del proyecto de maestría. Entonces ya fue trabajar con un reactor, con un par de reactores, con las bacterias ya reales, con aguas residuales. En ese caso eran sintéticas porque había que probar muchas variables, entonces necesitábamos tener un ambiente controlado. Y pues ya fue como que mi primer contacto con el mundo vamos a decirlo así, con el mundo real, aunque no era el mundo real como tal, pero sí ya con cosas palpables, de que Con tenía ahí, aplicación y todo. sí, exacto, tenía ahí mi reactor, tenía las bacterias, tenía toda mi instrumentación y luego se llevaba a cabo el proceso, había que aplicar temperatura no muy alta y empezaba a producirse biogás, metano, dióxido de carbono y algunas otras cosas. Y luego mi trabajo culminaba ahí. Después de eso, ahí me empezaron a hablar de las celdas de combustible y yo decía, bueno, ¿y eso como que, con qué se come? Y no tenía mucha idea tampoco de eso. Fui empezando a estudiar esa posible aplicación del biogás y pues me di cuenta que era algo bastante como que con muchas cosas por hacer. Después vi que las celdas de combustible pues no eran la única vía para aprovechar el biogás y ahora pues ya en las clases de medio ambiente, energía y energía, pues ya vemos que las aplicaciones son enormes y que hay muchas cosas por hacer. Entonces fue así como yo llegué hacia la parte de sustentabilidad. Entonces, si bien mi formación tampoco estuvo orientada de inicio a esa temática, pues conforme fui avanzando en la parte del estudio del proceso para desarrollar un proyecto de tesis de maestría y luego doctoral, pues había que tener un mundo de información y había que entender un mundo de cosas y sin darme cuenta estaba ya en esa parte. De hecho, una de las cuestiones que me recomendaron abordara o al menos mencionara ya en el documento de tesis era la cuestión de cómo ese estudio que estábamos haciendo impactaba o influía o tenía que ver con el desarrollo sustentable. Entonces, fue esa la primera vez en que yo escuché el término y me dije, pues bueno, como que es un tanto claro y todo. Ya después vi que, bueno, hay muchas otras cosas que abordar al respecto, pero digamos que los temas o la temática de la sustentabilidad, pues la fui tocando indirectamente. Y ya ahora en el programa, pues bueno, hay que formalizar algunas cosas, hay que profundizar en otras, pero pues fue así como yo llegué a esta temática. Y ha sido algo divertido, complejo, pero divertido y gratificante. Sí, bueno, creo que a otras personas he escuchado que su primer acercamiento a la sustentabilidad es primero como por una parte técnica en el tema de la reducción de emisiones o la reducción de residuos. Pero ya egresado, en mi caso de maestría en ciencias, me he fijado que algo muy, muy importante es también sobre todo el tema social o por qué no se ha llevado a cabo o por qué se tardan en cumplir ciertos objetivos del desarrollo sustentable. Y creo que aquí es la parte donde quería también mencionar sobre la información. Hay demasiada información sobre sustentabilidad que hay mucha gente que no se informa de acuerdo correctamente porque le llega información que no es o no la revisan críticamente. Ustedes tenían información que no tenía precisamente el título, pero supieron evaluar o desechar cuál información sí era valiosa o cuál información sí era útil para el tema del desarrollo sustentable. En mi caso, después de leer un par de libros sobre fake news, sobre propaganda, el consejo que yo doy es que siempre cuando revisen una información,
pregúntense a quién beneficia la información que están leyendo. Y es una manera muy sencilla de poder discernir entre información buena o mala. No sé ustedes qué consejo podrían dar para identificar buena información en el caso, por ejemplo, de sustentabilidad o de algún otro tipo. La información que suele ser verídica generalmente es comprobable, es decir, trae, digamos que referencias o citas. La puedes encontrar en otro lugar, te indica de dónde viene, de dónde la sacaron, y de esa manera tú puedes de alguna, pues medio tener cierta certeza de que es información válida, al menos comprobable. Ya una vez que tú te vas hacia las fuentes originales, ahí ya podrás verificar si efectivamente pues tiene sustento o no lo tiene. Claro que a nivel social, en los que pues, no están acostumbrados a estar pues, buscando si la información es válida o no, si es verdadera o no, es complejo, bastante complejo. Y ahí pues juega mucho, en nuestro país juega mucho pues, el nivel cultural que se tiene en general de eh, la falta de costumbre en la lectura, porque pues la mayoría de las personas no les gusta, bueno, en México, no les gusta leer y no les gusta investigar si lo que les están diciendo es cierto o no. Es mucho más fácil creer un chisme que nos dice el vecino, que nos dice el amigo, que no tiene nada de cierto o a lo mejor algo, que algo real o verdadero. Y te digo, es cultural, lo mismo, es más fácil que vayamos con el curandero de siempre que nos da un tecito, que nos da un remedio que quién sabe que tenga, a ir con el médico y creerle al médico. Es más fácil creer que hay un complot en contra de la humanidad y no vacunarnos que aceptar una vacuna. Entonces, pues es también cultural y con eso sí podemos ir avanzando, pero muy lento en el caso de nuestro país. Pues los países que ya tienen un nivel cultural mucho más alto también pasaron por algo así. Antes de la revolución industrial también se daba lo mismo que actualmente se da en México, esas situaciones. Es un proceso normal de desarrollo. Quizá quisiéramos acelerarlo algunos que estamos ya, o que ya tuvimos la oportunidad de salir, que ya tuvimos un nivel escolar, digamos que más alto. Quizá nos gustaría acelerarlo y sí nos desespera muchas veces el ver cómo los que están a nuestro alrededor creen en cosas que pues ya no se debería estar creyendo, pero pues la situación es así y no podemos acelerar, ni debemos acelerarla, lleva su proceso normal de desarrollo. Sí, creo que ahí, pues, solo para complementar esto que dice Lu, es que, pues, una de las cosas que hay que hacer es eso, tratar de corroborar la información por otra vía, por otra fuente, como lo hacen los periodistas o como se supone que hacen los periodistas, ¿no? Que tienen una información que van a publicar, pero tienen que corroborarla con muchas personas. Yo recuerdo hay un libro que se llama A todos los hombres del presidente, bueno, así es traducido al español, en donde hablan sobre la situación ¿cómo se llama? El Watergate en Estados Unidos. Y los periodistas estos que están tratando de publicar las cosas que van sabiendo, pues tienen que corroborarla hasta con 5 fuentes. No pueden escribir algo si no está corroborado por 5 fuentes. Y entonces, esa es una de las razones por las cuales, al menos en esa época, supongo que en esta, pues algo de cierto, o algo de esa componente debe haber todavía, pero la información que aparece en los periódicos, por ejemplo, era como que algo que no se podía cuestionar porque era bien corroborado, en el caso de las notas, de esas notas periodísticas, ¿no? Entonces, en la cuestión de la información técnica actual, pues es igual. Hay que buscar, si ves un meme en las redes sociales que dice tal o cual cosa, pues bueno, igual y es cierto, igual y tiene lógica, pero sí es importante que busquemos otra fuente,
pues sí, eso, otra fuente de información que nos diga algo parecido. Y entonces, con base en esa búsqueda, pues ya nosotros podemos hacer ese proceso de razonamiento, de análisis para decir, bueno, sí, esto que está en el meme como que sí viene de algo que está por allá estudiado y reportado, o bien decir, bueno, como que aquí le falta algo que es importante. Entonces, ese proceso de análisis es algo que, pues que sí, que es algo que debemos hacer, pues para ir tomando decisiones al respecto de qué información es útil o es veraz. Sí, bueno, aquí algo me llamó mucho la atención lo que dijo la doctora Lourdes sobre una que no nos gusta leer. En ese aspecto, ahora digamos que la información o los medios tradicionales de información ahora digamos que están más fuertes en las redes sociales y son medios de información a lo mejor un poco menos formales, pero ahí es donde hay mucha información y en donde la sociedad prácticamente todas las personas tienen un celular y acceso a información. Digo prácticamente porque no todas. Y ahí quiero decir también otra cosa que dijo la doctora sobre el tema que algunos ya tuvimos acceso a cierto tipo de información. Es también cuestión de privilegio, también es cuestión de privilegio que podemos acceder a cierta nivel de cultura o de educación. Entonces creo que el hacer divulgación científica, por ejemplo, o en este formato que es un podcast, que a lo mejor no va a llegar a toda la población, pero a lo mejor eso sí es un medio un poco más popular de hacerlo, para que la información permee a toda la sociedad o a la que pueda y de una manera más sencilla. Creo que también eso es importante y no sé ustedes en su labor como científicos, qué importancia o qué opinión les merece la divulgación científica. La más alta, definitivamente. De hecho, acciones así como estas son las que creo que hacen falta, precisamente por pues los nuevos usos y costumbres, los nuevos gustos de la gente actual, de la gente joven, que pues eso, te digo, ya no les gusta leer a profundidad, ya no buscan textos largos. Mi niño ve un WhatsApp, un mensaje por WhatsApp que escribimos un texto larguito, bueno, cortito en realidad, pero para él es largo y dice, te mandaron un WhatsApp de Wikipedia, porque para él es mucho texto, exacto. Y pues a mí no me lo parece, pero para él sí es mucho texto. Y sin embargo, él sí lee. Así que me parece que actualmente los videos así cortitos, las notas más visuales son mucho más atractivas para la gente hoy en día que textos largos y aburridos, pudieran considerarlo. Sí, estoy totalmente de acuerdo. La divulgación es algo que tenemos que hacer más y que tenemos que hacerla de manera inteligente en el sentido de que aquello que queramos divulgar llegue fácil y llegue bien y llegue correcta, de manera correcta, pues, al público al que queremos influenciar. Entonces, definitivamente no es algo fácil, es muy complicado hacer eso, el llevar una investigación de cualquier nivel hacia un público general que entienda la importancia, la relevancia, la dificultad de hacerlo en una frase de 255 caracteres es muy complicada, es todo un reto, pero es algo que tendríamos que estar haciendo más. Y entonces, pues, sí estoy totalmente de acuerdo con que acciones como estas, los podcasts, los videos, las infografías, todo ese tipo de cosas que aclaran muchas cosas, hay que fomentarlas y hay que hacerlo más. Entonces, sí, es algo que hace falta. Que hace falta. Y también la otra cosa que menciona la doctora Lourdes sobre el tema de que no hay que acelerarlo o obligar a nadie tampoco. Entonces, como el tiempo que tenga que tomar, pero también pues que hay que tomar iniciativa en eso. También otra cosa, en el caso de que para que la gente pueda, digamos, pueda haber un cambio de paradigma en el que hemos estado viviendo como sociedad, en el que pues ya sabemos que estamos en un planeta de recursos finitos y mucho tema de ambientalismo. Lo que necesitamos es un cambio de paradigma, tal vez,
para que pueda haber esto, yo creo que se necesita organización, pero antes de que haya una organización se necesita información y para que y toma de decisiones. Entonces, para que la gente pueda tomar decisiones sustentables, debe de tener información sustentable. Entonces, por eso la importancia de, pues, de divulgar la información. Y otra frase que se me quedó muy grabada de cuando estuve en sus clases, que yo fui alumno de ustedes, la clase, creo que esa frase la dijo usted, doctor Carlos, que dijo, hay que ser sustentable en la medida de lo posible sin sacrificar el confort. Entonces, aquí me gustaría preguntarles cómo llevan o sea, cómo llevan la información científica, la información basada en pruebas, qué información han tomado que leen y que ustedes producen información, cómo la han aplicado en su vida diaria, en los distintos impactos que hay, desde cómo nos movemos, cómo comemos, cómo nos alimentamos, cómo nos bañamos, todo eso. Esa frase me gustó mucho. Sí, fui yo, me declaro culpable de haberlo dicho. Para citarlo, la próxima vez que lo diga, ponerle ahí. A veces perdemos de vista los objetivos o las razones de abordar esta temática. Y entonces también perdemos de vista que, pues hay un desarrollo tecnológico amplio en la actualidad. Tenemos un nivel de confort que hace, o es producto de una serie de actividades, de investigación, de recursos, muchas cosas se han invertido para que tengamos el nivel de confort que tenemos ahora, ¿no? Entonces, si de repente decimos, por ser sustentable, pues entonces ya no puedo utilizar el coche, ya no me puedo bañar, ya no puedo comer pizza, ya no puedo... como que estamos restándole el valor a todo aquello que se ha invertido para llegar a ese nivel de confort. Entonces, sí, ese es algo que yo siempre he defendido, lo he dicho en las clases, lo repito constantemente, el confort es una parte importante de la sustentabilidad. Si estamos o si estamos viendo que estamos, o si para nosotros representan sacrificios el hacer algo, entonces hay que replantearnos las cosas. Es importante cuidarnos, cuidar el medio ambiente, cuidar la sociedad, cuidar la economía, cuidar todo, cuidar el planeta, sin llegar a un nivel de no confort. No es que tengamos que regresar a como era antes, a la época de las cavernas, todo eso es lo que les decía. No se trata de eso, se trata de vivir en armonía, respetando la sociedad actual y manteniendo ese nivel de confort. ¿Por qué no? De hecho, hay que estar cómodos, eso es algo importante. Entonces, sí, me adelanté a decir esto para no olvidar la cuestión de la frase. Lulu, si tú quieres platicar acerca de nuestras acciones en la casa. Al respecto de lo que acabas de decir, sí, definitivamente estoy de acuerdo contigo, pero ahí también entra mucho la cultura y el respeto, lo que tú mencionaste acá hace un momento, el respeto simplemente hacia todo. Y es que tú puedes llegar a tener tu nivel de confort, pero no estés en contra del nivel de confort de los demás. Porque yo he visto, soy testigo de que alguien prefiere tirar un sartén lleno de frijoles porque su nivel de confort no le permite lavar ese sartén y mandar los frijoles a un compostero, por ejemplo. Entonces, esa persona, pues mejor coge una bolsa, mete esos par de sartenes que están sucios y que no quiere lavarlos porque tiene dinero suficiente para comprarse otros nuevos y lo llega y los pone a un lado ahí junto a la basura. Ese es uno, y está en su derecho, está en su nivel de confort. Su nivel de confort dice, no, yo por qué voy a lavar eso si tengo dinero para comprarme otro. Otras personas tienen en su nivel de confort, tienen ahí los pañales en su coche y el niño pues ya es necesario que se le cambie, van en el camino, cambian el pañal al niño y el otro pañal, lo botan por la ventana, porque su nivel de confort no les permite
que tengan el pañal ahí en el coche hasta que lo lleven a un lugar donde se pueda disponer adecuadamente. Entonces, sí, es ahí un compromiso entre mantener el confort utilizando pues todos los desarrollos tecnológicos que tenemos como los pañales desechables, por ejemplo. Debo aclarar, yo no he usado pañales desechables, tengo 3 hijos. Se puede, sí se puede. Y sí, claro que se puede, de en todo. Pero aún así, pues mucha gente prefiere utilizar los pañales desechables, pero hay una manera adecuada de disposición y con ello estás respetándote a ti mismo, estás respetando a tu medio ambiente y estás respetando a tu sociedad con quien vives. Es, complejo, ahí nuevamente regreso al nivel cultural que tenemos en México, sí. Nosotros, mucha gente en los países precisamente en desarrollo o que están subdesarrollados, mucha gente lo que busca es nada más yo, mi confort y no me importa los demás. Y pues es cultura, y con eso sí podemos trabajar, no podemos obligar, sí podemos incidir buscando algunas acciones que vean el beneficio, de manera tal que vean el beneficio de, pues, de actuar con respeto, porque siempre hay beneficios en ese aspecto. Jesús, entonces agregamos al confort respeto. Respeto. Sin sacrificar el confort y respetando, ¿verdad? Esa es una dupla, es el dúo dinámico. Sí, ¿verdad? Y por ejemplo, ya aquí, ahora sí, un poquito ya más específicos, o ahora sí, o algo más práctico, ustedes como líderes, ¿verdad? Son líderes de laboratorio de residuos y de revalorización de residuos, pero también en el laboratorio también hacen investigación acerca de energía, ¿verdad? Entonces, ahora, ¿cómo han aplicado este conocimiento generado por medio del método científico, esta información científica? ¿Cómo han aplicado estos datos, esta información en su vida diaria en cuestión de residuos y de energía, en su vida diaria, en su hogar? Es simple, muy simple. En el caso de la energía, pues el ahorro de energía, ese es siguiendo las mismas recomendaciones que dan en la televisión, que dan en todos lados. El no dejar todas las luces encendidas, si no las estamos utilizando, si yo estoy aquí en el comedor y tengo la recámara por allá, pues qué sentido tiene que mi recámara tenga la luz encendida. Eso, el reuso del agua. Nosotros solemos recuperar el agua de las lavadoras, de la lavadora para lavar el patio, para regar el jardín, para lavar el coche ¿No le muchas pasa nada al veces. jardín con el agua gris? No, no, con el agua gris, ajá, con el agua gris no, no le pasa nada. Se mantiene hidratado. Que puede ser un mito entre mucha gente, o sea, desde el punto de vista científico, usted, bueno, el doctor Lourdes, ¿qué nos puede comentar? O sea, que se puede regar las plantas con agua gris, no podemos comer los frutos de nuestro huerto que se regó con agua de la lavadora. Sí los podemos comer, pero también depende de qué utilices en tu lavadora. Definitivamente, porque si tú utilizas en tus cargas de ropa un producto que está hecho quién sabe a base de qué, bueno, sí indican ahí los detergentes a base de qué, que tienen blanqueadores, que tienen muchos compuestos que permiten que se mantenga el color, que se mantengan suaves, que no sé cuánto cosa más. eh, Seguramente le va a afectar tanto al crecimiento de tus plantas como que también, quién sabe qué compuestos pueda absorber eh, pues las plantas que después quieras ingerir. En nuestro caso, pues utilizamos un detergente convencional, no voy a decir marca, y algunas veces utilizo un jabón de pasta que rayo, que hago, bueno, no polvo, en realidad lo rayo nada más y es lo que utilizo. No suelo utilizar más allá. A veces utilizo vinagre, pero tampoco es siempre. A veces sí utilizo vinagre, que creo que ya a mi ropa le hace falta. Y pues ahí va. Otra cosa, nosotros no hemos comprado desodorante desde hace como 5 años.
¿En serio? ¿Qué usan? Nada, no es cierto. Lo preparamos a base de bicarbonato y aceite de coco. Ah, ok. He visto Le ponemos un que se usa la poquito de piedra lumbre. cera para... Es tóxico porque tiene aluminio. Ah, la piedra lumbre. Es óxido de aluminio. Oh, ok. El aluminio lo absorbe tu piel y pues llega un momento en el que se acumula tanto que sí puede llegar a ser tóxico. Es lo mismo que las restricciones que se dan en algunos casos respecto a utilizar los recipientes de aluminio para cocinar tus alimentos. Pero en realidad también son mitos. Llega un momento en el que puede ser que tus defensas estén tan bajas y que tu estilo de vida también sea malo, que pues se va acumulando si algo de aluminio y se junta con todo lo demás y pues obvio en un momento determinado te vas a enfermar. Son estilos de vida finalmente. El alumbre sí es bueno, pero pues al final es óxido de aluminio. Lo que nosotros te digo que utilizamos pues es bicarbonato y aceite de coco. Y solo para solidificar utilizamos un poquito de cera de abeja, Y listo. por ejemplo. Son esas cosas. Otras, no tenemos mini splits en la casa. Tenemos un arbolote que mis vecinos ya han querido tirar varias veces. No se los hemos permitido. Bueno, dos arbolotes. Y con ello la casa se mantiene muy fresca. Hasta pareciera que tuviéramos aire acondicionado dentro de ella. Claro que en invierno sí se siente un poco fría nuestra recámara nada más, porque también le da un cierto confort esos arbolotes que tenemos en la casa. Y pues los residuos, al respecto de los residuos, hacemos separación. En nuestra basura no se van los plásticos, que también consumimos muy poco PET, no se va el cartón, no se van las latas, definitivamente no se van las pilas cuando sacamos alguna. Separamos pues los residuos electrónicos, que sí hay celulares que definitivamente ya se cayeron 1000 veces, pues ya los podemos recuperar. Hay algunos modems que cambiamos la compañía de internet y pues nos dejan un modem que nos dice, esto ya no sirve, ya es obsoleto, y ahí nos lo dejan, pues tenemos que llevarlo al recolectrón y así vamos haciendo, separando nuestra basura de tal manera que pues la bolsa que sacamos es una bolsita de esas que entregan en una tienda que tampoco voy a decir nombre, pero es una bolsa verde de las chiquitinas, una bolsita de esas que se llena más, debo decirlo, de los residuos de mis mascotas, porque eso todavía no me atrevo a recuperarlo. Sé que sí se puede, pero todavía no lo hago. Y es de lo que se llena más en realidad mi bolsa de basura. Fuera de eso, pues todos los residuos orgánicos los dejamos a que los destruyan y sí, trituren nuestras gallinas, porque tenemos gallinas, y ahí pues se los damos a que ellos coman lo que gusten y otro lo trituren y después ya está en un tamaño tan pequeñito que lo ponemos en nuestro compostero. Y pues al rato ya eso es tierra que después se va recirculando en el mismo sistema de nuestro jardín, de nuestro huerto, del jardín de adelante. Entonces, pues creo que también intentamos comprar las verduras y las frutas en los niveles que sabemos que las vamos a consumir para evitar que se nos descompongan y que tengamos que dárselas a las gallinas. Sí, en algunos momentos llega a ocurrir que nuestro pepino definitivamente se quedó hasta abajo y se le salen honguitos, pues ni modo, ese se lo come mi tortuga o las gallinas. Y, y ya no lo llevo, no lo mando a la basura, no lo mando a los residuos que se lleva el camión, siempre es hacia la composta. Y eso nos ha ayudado, por un lado, a organizarnos mejor y por otro lado, a bajar un poco el costo incluso del supermercado, porque solo compramos lo que sabemos que vamos a consumir. Otra cosa que hacemos igual ya desde hace rato es en la compra de algunos productos. Por ejemplo, a mi niño le encantan las alitas, pero cuando vas a comprar alitas te dan un empaque de unicel para las alitas, otro para el aderezo, otro para el no sé cuántas cosas y bla, bla, bla.
Entonces, lo que hacemos es llevar nuestros recipientes a la tienda y ahí nos dan, solicitamos pues que nos pongan en un recipiente las alitas y en otro el aderezo y así, ¿no? Y eso es con muchos productos que te dan el unicel. Entonces, por ejemplo, eso, los pollos también. Cuando comemos pollos, pues vamos a comprar pollo ya cocinado y pues vamos con el recipiente y pues a ver, me pone el pollo aquí, por favor, y listo, ya, ¿no? Entonces, como hay muchos de estos productos preparados, los consumimos, pero sin los recipientes. Y es algo, pues es curioso, es interesante. A veces hay quienes te ven cuando les dices, me lo pone aquí por favor, pero sí, me lo pone aquí por favor, y entonces te ven como el bicho más raro de los bichos raros que hay en el mundo de bichos raros. Y bueno, al final pues lo aceptan y lo hacen. Otros más dicen, ay, qué bueno que lo haga, es que todos deberíamos hacer. Entonces hay como que reacciones diferentes. Incluso ha llegado, ocurrió en una tienda de alitas precisamente que como íbamos a comprar las alitas y llevábamos nuestros recipientes y pues les parecía a ellos una buena idea también porque pues su consumo de uniceles pues es alto también. Entonces, implementaron una promoción de que decían, bueno, si trae sus recipientes, el costo es tanto por ciento menos, o se lleva un tanto más de producto, cosas como esas. Y a mí eso me dio mucho gusto porque al final de cuentas, esa acción simple que no representa ningún sacrificio, que no evita el confort, que respeta, se convirtió en algo que trascendió pues a lo que hacíamos nosotros. Ya no supe después si es que me parece que hubo un cambio de administración y eso también dejamos de ir un poco y entonces parece ser que luego ya la promoción no continuó, pero al menos ocurrió y eso fue algo muy gratificante. Entonces, esa es otra de las cosas que solemos hacer, la reducción de productos de un solo uso. Es algo que hemos tratado de implementar. Otra cosa, pues no consumimos en realidad bebidas edulcoradas, consumimos muy poco. Lo que sí nos gusta son las de cebada. Entonces, tenemos nuestra caja retornable pues vamos todo el tiempo a comprarlas así. Lo que sí es un problema es el vino. Porque ahí sí, igual, pues bueno, ¿cómo podemos vivir sin vino, verdad? Bueno, sí podemos, pues, pero es un producto que también nos gusta mucho y que desafortunadamente no hay tendencia hacia tener botellas retornables de vino. Habría ahí que, eh, pues no sé, buscar alguna manera de que los productores de vino tuvieran esa posibilidad al menos de recuperar los envases, ¿no? Porque pues son muchos los que se producen. Entonces es algo que tratamos de hacer también, de evitar los productos de un solo uso. Y otra cosa que hacemos también es reusar y recuperar, o reciclar. Tenemos muchas cosas reusadas, recicladas en casa, cosas con madera. Lo voy a decir, tal cual, de repente vemos en la calle que alguien ya sacó por ahí algo que parece ser que ya no sirve y decimos, oye, esto sirve, esto funciona, ¿no? Pues como que, a ver, veamos, no, pues sí, y pues, ¿por qué no lo recuperamos? Y entonces lo recuperamos y ahora tenemos algo más. Sí, sí, es algo que también le hemos tomado gusto a eso, a hacer cosas, a cosas manuales, a recuperar cosas, a reutilizar. Y pues eso también es algo muy gratificante porque pues hacemos algo, lo hacemos juntos y vemos y decimos, oye, aquí lo hacemos así, entonces es una manera diferente de actuar en ese sentido, ¿no? Nos divertimos, recuperamos algo y pues creo que evitamos también el mal uso o el desgaste de los residuos y con eso pues tratamos pues de que haya, al menos de influir, por ejemplo, en nuestros pequeños, en la gente que tenemos alrededor, pues tratamos de que ese mensaje pase, ¿no? Y que de alguna manera vean que pues se pueden hacer muchas cosas con prácticamente todo lo que hay en casa, lo que consideramos como residuos o material que ya no tiene utilidad. Cosas como esas son
pues las que hacemos en el día a día. Seguramente hay otras que en este momento no recuerdo, pero pues cosas como esas, así es. Sí, bueno, ahorita que me comentan, pues son acciones muy sencillas que creo que cualquiera los puede hacer, muchas personas las hacen. Creo que es información que hay demasiada información de cómo llevar a cabo todas esas acciones, pero también por otro lado hay mucha, digamos, a lo mejor no es una negación hacerlas, pero sí hay gente que dice que estas acciones individuales no representan un efecto significativo debido a que los mayores emisores o los mayores contaminantes son el 70% de las empresas, algo así. Pero ahí es donde yo les contesto, donde hay que analizarlo de una forma más crítica, porque nosotros como consumidores le damos el poder a estas empresas para que sigan produciendo, para que tengan este dinero, inviertan en más campañas de publicidad, en más eficiencia, no para hacer más con menos, sino para hacer más en menos tiempo. Entonces, estas acciones individuales, ustedes como doctores, como científicos, como líderes de un laboratorio de residuos y de revalorización de residuos y también pues de energía, llevan a cabo esas acciones individuales que dicen que no funcionan. Entonces, es la importancia de hacerlas. Ahora, yo les digo, es que 50% las acciones individuales y el 50% las acciones sistemáticas. Y aquí en el caso de las acciones sistemáticas me refiero a como políticas públicas, pero lo malo es que no hay políticas macro, a nivel macroeconómico. Un ejemplo, una política macroeconómica podría ser cuando en el tratado de Bretton Woods, donde el valor del oro ahora se fijó en dólar. Esa es una política macroeconómica que a lo mejor es parte del 50% de los cambios sistemáticos. Ahora, ustedes como líderes de este laboratorio de revalorización y de residuos, ¿qué han hecho? ¿Qué conocimiento han generado con base o que puede ayudar a tomar decisiones de nivel macroeconómico? Pues está por ahí, bueno, en cuestiones de, a lo mejor no llegando al macro, pero sí hemos estado haciendo o hicimos estuvimos involucrados en algunos proyectos para la gestión del agua aquí en la región sureste de Coahuila. Estuvimos generando información al respecto de el potencial del reuso de las aguas residuales tratadas, las cuestiones técnicas, las dificultades económicas, todo ese tipo de, la cuestión de la aceptabilidad, cosas como esas estuvimos haciendo, estuvimos cerca de las autoridades, tanto de los responsables del agua, de los municipios, con la intención de pues, generar esa información que pudiera utilizarse como soporte para, por ejemplo, la creación de la línea morada, para el transporte del agua residual tratada que iría hacia los parques industriales. Entonces, cosas como esas es algo de lo que recuerdo en este momento y que puede llegar de hecho, se ha utilizado como base para la planeación y la ampliación de la línea morada. Después de ahí, pues ya no podemos hacer mucho más porque ya es competencia como que de otra sección de la cadena política, digámoslo así, y en ese caso, pues como que se sale ya de nuestra era de influencia. Sí podemos en algún momento eh, tratar de involucrarnos un poco más allá, pero Mm, siento que ahí hace falta un poco más de coyuntura en la cuestión de la apertura de las élites políticas, digámoslo así. Ese es un ejemplo que se me viene a la mente así rápidamente. También está el que alguna vez quisimos participar, bueno, de hecho participamos con una convocatoria para proyectos promoviendo la gestión de residuos del relleno sanitario por una empresa que ya tiene experiencia en la obtención de biogás para la generación de energía eléctrica. Entonces nosotros estábamos trabajando con esa empresa, se participó en esa convocatoria, pero pues como en todo, para poder tener recursos necesitábamos haber ganado ese apoyo. No fuimos nosotros los beneficiados,
Sin embargo, pues muchos de nuestros experimentos, de nuestros estudios han estado orientados precisamente hacia allá, hacia la gestión de residuos sólidos urbanos para la generación de energía, ya sea por métodos anaeróbicos, por rellenos sanitarios o por otros métodos. Actualmente, pues estamos con una tesis, o Salvador está con una tesis en la que se propone o se está viendo el potencial de utilizar un sistema termoquímico que gestionaría quizá de manera más eficiente a los residuos sólidos urbanos y probablemente también se generaría un potencial interesante de energía que se podría utilizar para alumbrado público, por ejemplo, o para alumbrado en algunas dependencias del gobierno, dependencias públicas. Como dice Salvador, sí, efectivamente, por un lado, está fuera de nuestras manos en el sentido de que en realidad no nos hemos abocado a ello, porque al igual que pues hemos incursionado en unas áreas que no teníamos experiencia y hemos tenido que estudiar, también esa es una área que al momento no hemos atendido integralmente. Entonces, ahí es como que nosotros tendríamos que girar hacia esa área y ver qué acciones pudiéramos tomar pues para incidir en ello. Quizá no tendríamos, bueno, definitivamente no tendríamos nosotros capacidad de decisión, pero sí pudiéramos tener influencia sobre las decisiones que se tomaran. En muchas ocasiones nos han invitado a sesiones de los congresos locales para otros temas, como por ejemplo del agua, para ordenamientos territoriales. Y en esas invitaciones es donde nosotros podemos dar nuestras aportaciones, dar nuestras opiniones. Y dependiendo de qué tan convincentes seamos, pues entonces nos buscan en un momento posterior. Es cuestión también de que nosotros tengamos interés hacia ello, no nada más, pues no tenemos tiempo, tenemos muchas otras cosas más que hacer, que sí es verdad, pero creo que siempre se encuentra tiempo para algo que te interesa. Otra cosa en donde pues hay mucho potencial, solo que pues igual son cosas que van, caminan a veces lento. Algo que para llegar a cuestiones de influencia macro, es complejo, pero algo que puede ir en ese sentido es la sistematización de los estudios de impacto ambiental. La evaluación de impacto ambiental es algo que pues hemos estado haciendo de manera un tanto, pues podemos decir, sistemática con los procesos que abordamos. Entonces, hemos tenido la oportunidad de trabajar con algunas empresas con las cuales hemos hecho estudios de impacto ambiental de sus procesos, de sus productos, y eso me parece que en cierto momento puede ser útil como para poder ir escalando esa necesidad, que en la actualidad, pues bueno, para crear proceso, una nueva empresa, pues se pide un manifiesto de impacto ambiental, ¿no? Pero, ¿qué pasa con las que ya están instaladas? Cosas como esas, creo que algo que podemos hacer que, digamos que estamos como que en las primeras etapas de esas situaciones es el formalizar los estudios de impacto ambiental en el sector privado, y eso creo que puede en un momento dado como que ir escalando hacia influencias un tanto más, creo que sin llegar al macro, pero sí a un ambiente más de ámbito nacional, ¿no? Y eso es algo que creo que pues también es importante promover y fomentar. Sí, es que lo que veo, lo que se sabe, es que cuando se aplica alguna mejora o alguna, se toma una decisión y funciona, después es como ven que como ven que funciona a nivel municipal o a nivel regional, como ven que funcionó y fue sustentable en cuestión económica, social y ambiental, se va replicando porque funcionó. Entonces, este tipo de vínculos empresariales que tiene su grupo de investigación, pues a fin de cuentas, al momento de que
de que se lleva a cabo, se puede ir replicando y se va replicando. Por otro lado, el tema de las tesis o de los proyectos de investigación, pues generan información, ¿no? ¿Qué hallazgos importantes nos podrían comentar que les han sorprendido a lo mejor de sus alumnos de tesis o de sus investigaciones individuales del grupo de investigación que nos puedan compartir, que ya se pueda compartir, claro? Pues uno de ellos, y seguimos trabajando en ello, es el generar catalizadores a partir del residuo con el que estamos trabajando, el guiche, porque en su composición tiene un elemento que es calcio que ayuda a los procesos donde se puede aplicar. Entonces, es un residuo que una vez tratado va a tener una aplicación, pero a la vez ya tiene calcio que no tendrías que estárselo adicionando sintéticamente. Entonces, hemos visto que ese residuo tiene mucho potencial. Actualmente lo hemos aplicado en remoción de metales en agua, pero tiene más potencial como catalizador. Es en lo que estamos. Entonces, sí nos parece como que algo bastante interesante de seguir. Y también orientado hacia la producción de catalizadores, utilizando otro tipo de residuos, porque pues es que el mercado de catalizadores es tan amplio y en la actualidad, pues todos los catalizadores, bueno, no todos, la gran mayoría de los catalizadores son obtenidos por síntesis química. Creo que si se hace un cambio hacia la sustitución por catalizadores obtenidos a partir de residuos, generaría, pues, bueno, se le vería un potencial bastante interesante a esos residuos. Los catalizadores son caros, generalmente son de patente, generalmente pues vienen de países ricos que tenemos que comprar y tenemos que comprarlo bajo sus condiciones. Entonces creo que se pueden eh, cambiar esos catalizadores por catalizadores a base de los residuos que tenemos a la mano. Otro tema también que, bueno, voy a hablar de uno de ellos que estuvo, bueno, a mí me sorprendió el cálculo que hicimos al respecto del potencial precisamente hablando del proceso de gasificación para la gestión de residuos sólidos urbanos, el cálculo inicial o el cálculo teórico que hicimos al respecto de cómo sería, qué beneficios tendría el utilizar esta tecnología en una economía de mediana escala es tremendamente interesante. Es un cálculo que se hizo a partir de modelado matemático, simulaciones y balance de materia, energía, todo eso nos dice que no voy a decir el número porque no lo tengo en la mente en este momento, pero el potencial de gestión integral de residuos por vía termoquímica es interesante, es como para estudiarlo en serio y ver qué se puede hacer al respecto. Nada más en cuanto a la gestión del residuo, de los residuos sólidos, pues, sino también en cuanto al aprovechamiento de los subproductos que obtenemos por ahí. De hecho, esa es una de las cuestiones fundamentales para que esta tecnología pueda tener éxito, la gestión de los subproductos que tenemos ahí y evidentemente pues la producción de energía. Ese es otro de los datos que pues me parece que fueron sorprendentes cuando lo hicimos a nivel teórico, ¿no? Pues falta ir a la parte práctica. Eh, pues sí, ese es algunos. Pues no sé, también apenas acaba de publicarse también un artículo al respecto del potencial o la resistencia de bacterias nativas en fuentes de agua que están potencialmente contaminadas por actividades mineras, dado que estas bacterias están en un ambiente con presencia de metales, entonces suelen desarrollar tolerancia y resistencia a metales pesados.
Entonces se hizo un estudio de aislamiento de estas bacterias y pues en la actualidad trabajamos en el estudio ya de las cepas aisladas para aplicaciones como el tratamiento de agua, para la remoción de metales pesados y pues los datos que hemos encontrado dicen que es importante, es interesante el potencial que tienen estas bacterias para recuperar metales pesados y entonces eso es algo que también estamos abordando y que creemos tiene un potencial de aplicación bastante importante en zonas como la región lagunera, que tiene problemas de metales pesados en el agua y en algunas otras zonas del país, ¿no? Entonces, esa es otra temática que anda por ahí también en auge. Ok. Sí, o sea, han sido diversos resultados que se han encontrado, el de, por ejemplo, el de utilizar, o más bien encontraron que estas bacterias pueden ayudar a la remoción vamos a llamarle a la limpieza del agua de metales pesados, ¿verdad? También la obtención de estos catalizadores, entiéndase como catalizador esta sustancia que ayuda a que se lleve a cabo una reacción química más rápido, doctora, o en términos un poco más sencillos para la gente y entienda la importancia de la obtención de un catalizador. ¿Para qué nos serviría un catalizador? Aparte de que va a ser más barato y no vamos a depender de comprarlo de otros países. Sí, pues es para eso. La mayoría de los procesos de obtención de cualquier producto que va a ser base para obtener un bien de los que utilizamos, cualquiera, la mayoría de los procesos utilizan un catalizador porque la reacción química se verifica o se lleva a cabo en un tiempo sin catalizador, en un tiempo muy largo, en un tiempo que puede ir desde los días hasta los años o puede simplemente no verificarse. Tal es el caso de la obtención de biodiesel. Para la obtención de biodiesel tú mezclas un aceite y un alcohol y los dejas ahí juntos y solitos producen biodiesel sin nada de catalizador. Pero lo producen en un tiempo tan largo que lo más seguro es que primero se te oxide o se te arrancie tu aceite antes de que se produzca biodiesel. Si tú le pones un catalizador, esa reacción se va a verificar en un par de horas. Eso es lo que hace el catalizador, que hace mucho más rápida tu reacción y muchas veces también hace que sea más eficiente, porque en algunas reacciones químicas pues salen varios productos. Entonces, con un catalizador tú diriges tu reacción hacia uno solo de los productos, hacia el más interesante para el proceso determinado. Entonces, como te digo, alrededor del 95% de los productos que utilizamos para el confort humano requiere de un catalizador. También en el tema del análisis de ciclo de vida, ¿han encontrado algún resultado interesante del análisis de ciclo de vida, algún proceso o servicio? Pues sí, cosas que a mí me han sorprendido, por ejemplo, bueno, yo en las clases siempre les digo que tengan cuidado con las etapas de transporte, con las etapas o con la cuestión del uso de energía, porque son etapas o son fases, son elementos que tienen una influencia importante en el impacto ambiental. Entonces, sí, hemos encontrado, por ejemplo, que las celdas fotovoltaicas pueden llegar a ser ¿cómo decirlo?, un contribuyente al impacto ambiental negativo de algunos procesos. Es importante hacer un estudio muy a conciencia muy particular acerca de la conveniencia de las celdas fotovoltaicas. No quiere decir que no haya que utilizarlas. No, lo que es importante analizar es bajo qué condiciones, pues sí, eso, bajo qué condiciones es benéfico desde el punto de vista ambiental el utilizar, en este caso, celdas fotovoltaicas. Ha habido un par de procesos en donde el uso de la celda fotovoltaica no mejora vamos a decirlo así, el desempeño ambiental de los procesos.
Y eso se debe, no propiamente, es algo que también creo que tienes claro, espero que lo tengas claro, en la etapa de generación de energía, las celdas fotovoltaicas son un pan de Dios, ya lo habíamos dicho. Porque no hay impactos ambientales negativos, es la transformación de la luz en electricidad, listo. Sí, 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 ahí está. La cuestión es, bueno, ¿qué tuvo que pasar para que eso ocurriera? En el procesamiento del equipo, ¿verdad? Sí, sí, la extracción de los materiales, el transporte, la transformación, el ensamble y luego el transporte al lugar de uso y todo eso. Entonces, esa parte es el ciclo de vida como tal, es lo que viene a provocar que en algunos casos las celdas fotovoltaicas no aportan al desempeño ambiental de los procesos. Esa es una situación que, bueno, sí, pues yo tenía cierta sospecha al respecto, por decirlo de alguna manera, pero al hacer el análisis de ciclo de vida de algunos de estos procesos, pues vimos eso, ¿no? Entonces, pues es algo que es interesante, es importante porque da una pauta para decir, bueno, voy a hacer un cambio de fuente de energía en mi proceso, bueno, sí, pero ¿cuál? Desde el punto de vista ambiental. No, no perdamos de vista eso. Y otra cosa es que también el uso de biocombustibles, ahí en los procesos que hemos estudiado, bajo las condiciones que hemos estudiado, han resultado ser, bueno, la razón ahí fue porque, bueno, el biodiesel, específicamente el biodiesel que fue el que se estaba evaluando, pues era producido por la empresa en donde se estaba haciendo el estudio. Entonces, eso hizo que el uso de ese biodiesel en los procesos que estábamos evaluando, pues ahí sí era un beneficio bárbaro. Bueno, no bárbaro, pero sí era un beneficio remarcable. Entonces, ahí, pues bueno, hubo una idea de combinar las fuentes de energía, biodiesel, celdas fotovoltaicas, y pues bueno, con eso se veía una mejora en el desempeño ambiental de los procesos. Entonces, cosas como esas, pues nos ha permitido descubrir, por decirlo de alguna manera, el análisis de ciclo de vida. Y otra cosa es que, bueno, estamos utilizando como base para estudios de escalamiento de procesos el análisis de ciclo de vida. Entonces, la idea es, bueno, estudiar condiciones controladas de un proceso, aplicar el análisis de ciclo de vida, proyectar el escalamiento del proceso y luego aplicar el análisis de ciclo de vida a ese proceso escalado. Y eso nos da una idea clara de dónde están los impactos ambientales que hay que atender en ese proceso de escalamiento. Entonces, es algo pues, que estamos tratando de aplicar ya en términos valga la expresión, valga la redundancia, la aplicación de la metodología. Y bueno, ya en cuestiones del desarrollo, pues, de la metodología, pues también estamos por ahí con algunas ideas al respecto de incluir algunas otros métodos en la metodología, pero bueno, eso ya creo que se sale de la parte del tema del podcast, perdón, pero pues es algo de lo que hacemos al respecto de la aplicación de esta metodología. Bueno, me surge, se me hizo ya muy interesante, claro que siempre me ha interesado, pero creo que sería ya otro tema muy aparte, o sea, platicar específicamente sobre lo que es el análisis de ciclo de vida, lo cual está muy integrado o tiene mucha relación lo que es un análisis de ciclo de vida y también la revalorización de los residuos, con el tema que ahorita ya hay un poquito ya de más de apropiación, incluso a nivel gubernamental, al menos en la Ciudad de México, con el tema de la economía circular. Entonces, estos dos temas del análisis de ciclo de vida y de la revalorización de residuos, creo que estaría bien platicarlo un poquito con más detalle y cómo se puede vincular con la economía circular, que es una economía o más bien es sí, pues una propuesta que hay para modificar este sistema lineal de consumo o esta economía lineal, ¿verdad? Sí, pues es un tema bastante amplio y tratar de abordarlo en este momento me parece que nos llevaría un par de horas más y quedaríamos
Sí, entonces ya para no quitarles más tiempo, porque ya llevo más de una hora aquí, pues nada más agradecerles por la invitación. Me quedo mucho con, al menos yo, y creo que la gente va a entender más que estas acciones individuales que hacemos en casa sí tienen un efecto significativo, porque incluso gente, científicos como ustedes, que generan conocimiento científico, igual aplican estas acciones individuales, ¿verdad? En su casa, en su vida diaria. Sí, sí, definitivamente. Sí, yo creo que algo que podemos como que llevarnos en de esta sesión, de esta charla, es que no nos olvidemos del confort, como decíamos, y bueno, más que pues hay que incluir la parte del respeto. Y yo le agregaría ahí también la cuestión de la responsabilidad. Tenemos que ser responsables de nuestras acciones, de nuestro comportamiento, y pues tratar de que ese comportamiento propiamente esté en armonía con el confort y con el respeto pues hacia el entorno, ¿no? Entonces, creo que si hacemos eso, pues ya ganamos, y de eso se trata. Bueno, pues muchas gracias. Esperemos, me gustaría volver a platicar con ustedes sobre esa relación del análisis de ciclo de vida y la revalorización de residuos, tal vez en una sesión posterior, si ustedes aceptan, pues con mucho gusto. ¿Dónde los podemos encontrar? Porque tienen vinculación académica y vinculación empresarial. ¿Hay manera de encontrarlos para un proyecto de tesis o un proyecto empresarial, un análisis de ciclo de vida? Claro que sí, estamos en Simvestab. Ahí ven la unidad Saltillo, Simvestab, y en la página nos van a encontrar fácilmente. Pues tenemos nuestro correo electrónico, que también Lourdes Díaz, Salvador Carlos de Simvestab. Pues ahí nos encuentran en la oficina, llegan, tocan y platicamos. También está la página del laboratorio www.larr.mx. Está la información básica de lo que hacemos. A veces nos tardamos en actualizarla, pero la información importante ahí está. Y pues también en el Facebook del laboratorio lo encuentran como Laboratorio de Revaloración de Residuos. Pues de repente por ahí ponemos algunos posts al respecto pues de la actividad en laboratorio. Entonces, pues estamos abiertos a este tipo de discusiones, pláticas. Si nos escriben, les contestamos. A lo mejor nos tardamos un poquito, pero les contestamos. Toda la interacción con el público en general, con la sociedad, pues es algo que tratamos de hacer. Entonces, si nos escriben, les contestamos. Bueno, pues muchas gracias a todos que nos escuchan. También muchas gracias. Ya saben dónde contactarlos. Esperemos tenerlos de nuevo a los doctores para platicar más. Y nos despedimos. Hasta luego.